En este video voy a hablar acerca de divisibilidad y números primos. En primer lugar voy a definir divisibilidad. Se dice que A divide a B o que B es divisible entre A, escrito de esta manera, si existe un número entero x tal que A por x es igual a B. O en notación matemática es así. A divide a B si y solo si existe un x que pertenece a los enteros, tales que A por x es igual a B. Ahora, un ejemplo de esto sería así. 3 divide a 18 porque 3 por un entero, en este caso 6, es igual a 18. Y es más que todo para ver en qué dirección va esto. 18 no divide a 3 porque no existe ningún entero tal que 18 por ese entero sea igual a 3, sino que tendría que ser la fracción un sexto, la cual no es entero. Ahora, la división tiene muchas propiedades y entonces solo voy a nombrar algunas de las más importantes. Por ejemplo, si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a cualquier combinación lineal de ellos. Es decir, cualquier número de la forma KB más n por C, donde K y n son enteros. Esto es porque como A divide a B, entonces existe un entero x, tal que A por x es igual a B. Y si A divide a C, entonces existe otro entero diferente, y, tal que A por y es igual a C. Ahora, reemplazando estos valores de B y C acá, se tiene que A divide a multiplicado por kx más ny. Y como tanto k como x son enteros, entonces su producto también es entero. Y lo mismo acá, ny es entero. Entonces, esto es un número entero. Y obviamente existe un entero de tal modo que a por ese entero sea igual a por kx más ny. Y de hecho es este mismo número. Entonces ya queda demostrado. La siguiente propiedad es si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Esto es porque esta parte quiere decir que hay un entero x, tal que A por x es igual a B. Y esto, que existe un entero y, tal que B por y es igual a C. Sin embargo, como B es igual a por x, entonces A por x por y es igual a C. Y A divide a por xy. El entero por el cual hay que multiplicar a A para que sea igual a por xy es justamente xy. Y la tercera propiedad que vamos a ver es esta. Si A divide a B y C divide a D, entonces A por C divide a B por D. Nuevamente vamos a volver a la definición y esto es porque B debe ser igual a por X para algún entero X y D debe ser igual a C por Y para algún entero Y. Entonces, A por C va a dividir a por X por C por Y. Y el entero por el cual hay que multiplicar a AC para que dé esto va a ser XY. Ahora, vamos a definir los números primos. Primero, el conjunto compuesto por todos los números que dividen a cierto número A es llamado conjunto de divisores. Entonces, los divisores de 36, por ejemplo, van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18 y el 36. Y esto porque si se toma cualquier número de esta lista, se va a ver que este número divide a 36. Por ejemplo, 12 divide a 36 porque 12 por 3 es igual a 36. Y se puede ver que acá los dígitos cumplen algo curioso. Y es que los divisores se multiplican en pares para dar el número. Entonces, 1 por 36 es 36. 2 por 18 es 36. 3 por 12 es 36. 4 por 9 es 36. Y acá 6 por sí mismo también es 36. Ahora, teniendo en cuenta esta definición, los números primos son aquellos cuyo conjunto de divisores solo contiene al uno y al mismo número. Ahora, una propiedad de los primos es que todo número entero se puede escribir como un único producto de números primos. Es más difícil probar que es un único producto, pero es bastante fácil probar que son un producto de primos, porque si tiene un número n, el cual no es primo, entonces tiene varios divisores. Es decir, se puede escribir como el producto de un número de uno por otro de 2, como vimos que se hacía acá. Entonces, puede que alguno de estos sea primo o puede que no. En caso de no ser primo, entonces tiene más de un divisor y por tanto se puede escribir con el producto de otros dos números y así. Eventualmente acá se va a llegar a números primos, porque ya no va a ser posible tener más divisores. Y vamos a hacer un ejemplo con el número 24. Entonces 24 puede escribirse como 12 por 2, el número 2 es primo. Entonces ahora el 12 también se puede descomponer como 3 por 4 y acá el 4 se puede descomponer como 2 por 2. Todos estos números que están al final son primos.
Y por tanto, 24 se puede escribir como 2 al cubo, porque está 2 por 2 por 2, por 3 elevado a la 1. Esto va a ser útil porque nos permite hacer más cosas con la división. Por ejemplo, si se conoce la descomposición en números primos, es más fácil dividir dos números. Por ejemplo, tenemos el número 58.080 y sabemos que su descomposición en números primos es 2 a la 5 por 3 por 5 por 11 al cuadrado. Esto se puede calcular, pero como sería muy largo, simplemente lo dejo como hecho. Y ahora, el número 264 es 2 a la 3 por 3 por 11. Para dividir estos dos números, si no se conoce esto, se tendría que hacer un proceso mucho más largo. Pero como ya se sabe, entonces 58.080 dividido 264 va a ser igual a 2 a la 5 por 3 por 5 por 11 al cuadrado, dividido entre 2 a la 3 por 3 por 11. Usando las propiedades de la potenciación, que 2 a la 5 dividido 2 a la 3 es 2 elevado a la 5 menos 3, entonces esto es 2 al cuadrado, 3 dividido 3 es 1, entonces no se incluye, 5 no se divide con nada, entonces se queda. Y 11 al cuadrado se divide con 11. Ya se tiene la descomposición en números primos del resultado. Y ahora, 2 a la 2 es 4, multiplicarlo por 5 es 20 y 20 por 11 es 220. Entonces se tiene la respuesta de una manera mucho más rápida, ya conociendo la descomposición en números primos. Ahora, esto quiere decir que si A divide a B, entonces la descomposición en factores primos de B incluye la de A. Se puede ver acá, la descomposición en números primos de 58.080 contiene a la de 264, porque este factor 2 a la 3 está acá, se puede escribir como 2 a la 3 por 2 a la 2. El 3 está incluido y el 11 también está incluido. Entonces, esto es porque si A se puede escribir como el primo de A1 elevado a cierto exponente por el segundo primo que tiene elevado al segundo exponente que le corresponde y así se sigue todo el producto, entonces la división implica que todo el producto de primos por un número entero x que tiene su propia descomposición en números primos es igual a b y por tanto la descomposición en números primos de b va a incluir a la de a. Como corolario, es decir, como teorema que está en esta definición, quiere decir que si un número primo p divide a por b, es porque divide a o divide a b independientemente. Esto se puede ver porque si la descomposición de A tiene ciertos números y la de B tiene otros, entonces el número primo P debe estar en alguna de ellas. Y eso es cierto porque como solo tienen una descomposición en números primos, entonces debe estar en alguna de ellas. Si no, entonces P no va a estar incluido en la descomposición en números primos de A por B y por tanto no va a dividir a A por B. Y otra definición de divisibilidad, esto va a ser útil en el siguiente problema, es que A divide a B si B es congruente con 0 módulo A. Recordando que la función módulo viene siendo el residuo de la división. Esto quiere decir que la división entre B y A es exacta, que es lo que intuitivamente debería ocurrir. Entonces el problema dice, demostrar que para cualquier número entero, 42 divide a n a la 7 menos n. Lo que vamos a hacer es usar la propiedad que vimos anteriormente, que es que la descomposición en factores primos de B incluye la de A y también esta propiedad para resolverlo. En primer lugar, 42 vamos a dividirlo en factores primos. Como 42 es igual a 6 por 7 y 7 es un número primo, entonces se sigue la descomposición de 6, que es igual a 2 por 3. Y ya se tiene que 42 es igual a 2 por 3 por 7. Esto se puede comprobar porque 2 por 3 es igual a 6 y así se sigue subiendo en el triángulo o pirámide. Entonces, como 42 divide a n a la 7 menos n, entonces 2 debe dividir a n a la 7 menos n, 3 debe dividir a n a la 7 menos n y 7 debe dividir a n a la 7 menos n. Porque como cada uno de estos son factores primos, entonces todos estos deben estar incluidos en la descomposición en factores primos de n a la 7 menos n. Ahora, lo que podemos hacer es también descomponer a n a la 7 menos n, pero como no conocemos su forma exacta, lo que debemos hacer entonces es usar esta propiedad, que si p divide a por b, entonces p divide a o p divide a b. Es decir, factorizarlo, no descomponerlo. n a la 7 menos n se puede escribir primero como n por n a la 6 menos 1, y esto es una diferencia de cuadrados. Entonces se puede escribir como n a la 3 menos 1 por n a la 3 más 1,
Cada uno de estos factores puede seguir siendo factorizado, entonces queda este como n-1 por n al cuadrado más n más 1, y este queda como n a la 3 más 1. Podemos ver luego que se sigue haciendo la descomposición y queda que este es n más 1 por n al cuadrado menos n más 1. Finalmente, viendo esta propiedad, entonces tenemos muchas posibilidades. Y es que 2 divida a n, que 2 divida a n menos 1, que 2 divida a cada uno de los factores. Lo mismo pasa con 3 y lo mismo pasa con 7. Para 2 y 3 es muy fácil ver que eso se cumple. Porque para 2, si n es par, entonces se cumple que 2 divida a n. Y ya está ocurriendo esto. Pero si es impar, entonces 2 va a dividir a n menos 1, porque un impar más otro impar es un número par. Y como 1 o menos 1 es impar, entonces n menos 1 va a ser par. Lo mismo pasa con 3. Como se tienen n menos 1 y n más 1, entonces son tres números seguidos. Lo cual quiere decir que en alguno de ellos siempre va a haber un número que sea divisible entre 3. Porque supongamos que el número no es divisible entre 3, que n puede escribirse como 3n más 1. Entonces n menos 1 va a ser divisible entre 3. Si no, entonces que es 3n más 2. Entonces n más 1 va a ser igual a 3n más 3. Y como tanto 3n como 3 son divisibles entre 3, entonces 3 va a dividir a n más 1. Es decir, con 3 ya se cumple todo. Ahora lo más complicado es con 7, porque no tenemos 7 números consecutivos. Sin embargo, lo que hay que hacer aquí es analizar por casos, según el módulo. Recordando nuevamente que el módulo es el residuo de hacer la división. Entonces, si n es congruente con 0 módulo 7, es decir, que 7 divide a n, entonces ya está, porque 7 divide a n. Ahora, si n es congruente con 1 módulo 7, es decir, que n puede escribirse como 7x más 1, entonces 7 va a dividir a 7x más 1 menos 1, que es lo mismo que n menos 1. Y como ya se cumple esta condición, ya está. Lo siguiente es si n es congruente con 2 módulo 7. Entonces vamos a usar esta de acá y tendremos que 7x más 2 al cuadrado más 7x más 2 más 1, que simplemente reemplazar esta forma de n en este polinomio, tendremos que va a ser igual a 49x al cuadrado más 14x más 4, que es simplemente la expansión de este polinomio, más 7x más 2 y más 1. Sin embargo, como todos estos son divisibles entre 7, realmente no van a afectar, porque como vimos anteriormente, si a divide a b y a divide a c, entonces cualquier combinación lineal de b y c va a ser divisible entre 7. Es decir, como 7 divide a 7, o en este caso 49 y 14, entonces para cualquier número entero x, 7 va a dividir a 49x al cuadrado más 14x más 7x. Y ahora va a dividir a todo este polinomio si 7 divide a la suma de los coeficientes independientes. Y como 4 más 2 más 1 es igual a 7, entonces 7 divide a n al cuadrado más n más 1. Podemos ver que esto sería lo mismo que simplemente usar el módulo en lugar de n. Es decir, n al cuadrado queda siendo 2 al cuadrado, que es 4, más 2, que es 2, y más 1, que es 1. Y aquí tenemos 4 más 2 más 1 en cualquier caso, y se obtiene que 7 efectivamente divide a n al cuadrado más n más 1. Ahora, si n es congruente con 3 módulo 7, se usa este otro polinomio, n al cuadrado menos n más 1. Y como 3 al cuadrado es 9, menos 3 es 6 y más 1 es 7, entonces tenemos que se cumple esta. Y por tanto, 7 divide a n a la 7 menos 7. Finalmente, si n es congruente con 4 módulo 7, vamos a usar nuevamente el polinomio amarillo y tenemos 4 al cuadrado, que es 16, más 4, 20, más 1, que es 21, lo cual es igual a 7 por 3. Entonces ya se tiene que 7 divide a n al cuadrado más n más 1. Lo mismo pasa con 5 usando el otro polinomio, el azul. Entonces aquí es 25 menos 5, 20 y más 1, 21. Y si n es congruente con 6 módulo 7, entonces se puede escribir como 7x más 6. Y usando la opción verde, se tiene que 7x más 7 divide a 7. Entonces 7 divide a n más 1. Eso termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.